Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Les saluda Joel Cedeño del paralelo 112 del Laboratorio de Electricidad Básica. Y en este video les traigo la resolución de la práctica número 2, cuyo tema es análisis de circuitos en corriente directa. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Ahora nos encontramos en el experimento número 1 de la práctica número 2, cuyo tema es mediciones de voltajes y corrientes. ¿Qué nos pide? Nos pide simular el circuito de la figura 1 en MATLAB y así conseguir los valores de los respectivos voltajes y a la vez encontrar las corrientes A, B y C. Para ello, primero nos tenemos que dirigir a MATLAB. Una vez abierto MATLAB, para poder simular el circuito, debemos usar la herramienta Simulink. Nos vamos a New, le damos a Simulink Model. Vamos a Simscape y a la parte Electrical le damos a Create Model. Ahora ya estamos en la ventana de Simulink y para crear nuestro circuito necesitamos obtener los elementos, es decir, las resistencias, la fuente de voltaje y la puesta a tierra. Para ello nos vamos a la opción de Library Browser, le damos y los elementos se encuentran en la opción Simscape en Foundation Library, en la parte Electrical. En Electrical Elements encontraremos las resistencias y la puesta a tierra. Añadimos las resistencias. Veamos cuántas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 resistencias. ¿Cómo están? Vamos 2, 3, 4 y 5. Aprovechamos y añadimos la puesta a tierra. Y lo que nos faltaría sería la fuente de voltaje. Aquí está la fuente de voltaje DC. Y para medir las corrientes y los voltajes necesitaremos los sensores, así que los vamos añadiendo. Bien, aquí tenemos todos los elementos en nuestra ventana de Simulink. Entonces lo que tendremos que hacer en este momento sería colocarlos como están, así como están en la figura 1. También le agregué algunas etiquetas para poder identificar a los elementos más fácilmente. Ahora, como ya terminamos el primer tema del experimento 1, vamos al siguiente. Específicamente al literal A, que nos pide la diferencia potencial entre los nodos A0, AB, BC, B0, AC y C0. Bien, el voltaje entre el nodo A y el nodo 0, que es el mismo voltaje que cae en la resistencia de 220 ohmios. Para eso, para encontrarlo, usaremos el voltímetro, el que lo descargamos hace un momento. Pero además de este elemento, necesitamos 3 elementos más. Necesitamos el Simulink Converter, el Solver Configuration y el Display para poder mostrar el resultado. Vamos a por ellos. Vamos a Library Browser, los buscamos, Solver Configuration, lo agregamos. El otro era el Simulink Converter y el Display.
aquí están. Ya, tomamos el voltaje entre el nodo A y el nodo 0. Y esta puntita la unimos al Simulink Converter, y el Simulink Converter lo unimos al display. Damos en Run ya, y nos dio un resultado de 15 voltios. Nos anotamos por acá. Se puede comprobar fácilmente que son 15 voltios, ya que la resistencia de 220 está en paralelo a la fuente de 15 voltios y elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Ahora vamos a hallar la diferencia potencial entre el nodo A y B, que es 0 básicamente, porque estamos hablando del mismo nodo, y como es el mismo nodo, no hay diferencia de potencial, entonces es 0. Vamos al nodo BC. Aquí sí hay una diferencia de potencial, entonces vamos a usar el voltímetro y lo pondremos en paralelo a la resistencia de 150 ohms. Quitamos las puntas y se las colocamos a la resistencia de 150 ohms. Le damos a Run y nos da menos 6.68 voltios, pero ese menos solo indica que las puntas están al revés. Entonces en realidad su caída de voltaje es de 6.683 voltios. Listo, ahora vamos a la siguiente. El potencial que hay entre B y 0, que es la caída de potencial en la resistencia de 220 ohmios. Quitamos las puntas otra vez y vamos al voltímetro. Control R para girar, así. También lo giramos. 220. Quitamos esto que no lo vamos a usar y ejecutamos. Y nos dan 15 voltios porque también está en paralelo a la fuente de voltaje de 15 voltios. Entonces anotamos los resultados. La caída de potencial entre A y C. Tenemos A y C. O sea, sería la diferencia potencial de la resistencia de 150 ohmios. Entonces ponemos la fuente de voltaje en paralelo a la resistencia de 150 ohmios, ejecutamos y vemos que nos da 6.683 voltios, al igual que la resistencia que está entre B y C. Esto se debe porque A y B son el mismo nodo. Y por último tenemos la caída de potencial entre los nodos C y 0. Tenemos C,
y acá 0, sería la caída de voltaje de la resistencia de 120 ohmios. Colocamos las puntas en paralelo a esta resistencia, ejecutamos y nos da menos 8.317, pero esto ocurre porque las puntas las pusimos al revés. Entonces el valor verdadero sería 8.317 voltios. Ahora seguimos en el literal B del tema 2, que nos piden las corrientes A, B y C. A, B y C. La corriente A es la corriente que pasa por la fuente de voltaje de 15 voltios. Para ello colocamos el amperímetro en serie a esta fuente. Quitamos el cable. Y ahora nos tocan las corrientes. Ejecutamos y vemos que la corriente A es de 0.20 amperios. Cambio de cuerpo 12. Ahí se ve mejor. La corriente B, que es la corriente que pasa por la resistencia de 220 ohmios. Vamos allá. Le pedimos permiso para quitar el cable. Control R para girar. La corriente atravesaría el amperímetro. Ejecutar. Y vemos que por esa resistencia pasan 0.068 amperios. Tamaño 12, calibre. Ya, nos falta una corriente. Esta corriente es la que pasa por la resistencia de 270 ohms. Quitamos el cable para darle paso al amperímetro. Control R para darle vuelta. Otra vez, control R. Listo. Aquí. Uy, casi se me olvida conectar la resistencia de nuevo. Ahora sí, ejecutamos. Y vemos que nos da 0.024 amperios. Pero hay que darnos cuenta de algo, que la corriente IC va en este sentido, pero nosotros colocamos el amperímetro como si fuera de izquierda a derecha. Entonces, como la corriente tiene una dirección diferente a la que testeamos, eso quiere decir que la corriente es negativa, ya que es la misma magnitud, pero va en dirección contraria. Bueno, y con esto ya completamos el experimento 1 de la práctica 2.